¿Qué tal, mis amados? Les saluda Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, con ustedes en esta ocasión para que sigamos compartiendo acerca del profeta Isaías. En esta ocasión hacemos una división, porque hemos mirado 39 capítulos del libro del profeta y se ha dividido el libro, unos hacen otras divisiones, pero vamos a tomar esta división, dos divisiones, del capítulo 1 al 39 y del 40 al 66. En el libro del profeta Isaías vamos a seguir el estudio a partir del capítulo 40. En el profeta Isaías sabemos que ofició como tal a partir del año 750, 740 después de nuestro Señor Jesucristo y hasta el 680 aproximadamente, bajo el reinado de 4 reyes, y estaban bajo una gran inestabilidad internacional, una gran inestabilidad nacional, había inestabilidad emocional, había pánico, había terror, había miedo. Todo esto lo había traído sencillamente el pecado, porque inicia declarando los pecados. Había pecados personales, había pecados nacionales y había pecados internacionales, por supuesto. Hoy hay unos pecados mayores, pues podríamos decirlo, los pecados genocidas. No alcanzaban a cometerse allá, pues había grandes masacres de un pueblo a otro, allí se avasallaban, se capturaban pueblos y se mataba mucha gente. Hoy los pecados está en un acercamiento a lo que estamos llamando la preparación para el nuevo orden mundial, y esto lo tenemos que decir. El profeta declaraba una gran cantidad de pecados, como lo hemos dicho, que había soberbia, no conocían a Dios, estaban cargados de maldad, eran depravados, semejantes a Sodoma y Gomorra, eran religiosos externos, estaban llenos de injusticia, de homicidios, de inmoralidad, impureza sexual, eran homicidas, engañadores. Todo esto está dentro del libro. No les doy las citas por asunto del tiempo, pero en los primeros 3 capítulos, son los primeros 3 capítulos, ustedes encuentran esto: humanismo, eran agoreros, hacían alianzas indebidas, no aprobaban, eran idólatras, adoraban el hombre, eran violentos, abusadores del débil, eran desvergonzados, las mujeres eran soberbias, eran sensuales, impuras. Y esto, nosotros podemos ver que todos estos pecados que relaciona el profeta allí, podríamos mirarlos también, están relacionados por el apóstol San Pablo en el 2 de Timoteo capítulo 3, donde dice: también debes saber esto, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, desleales, impuros, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sabemos de la maldad del ser humano. Alguien dijo: si quieres deprimirte, mírate hacia sí mismo, y si quieres preocuparte, mira hacia los lados, pero si quieres consolarte y ser bendecido, mira a Dios, ¿sí? Miras para adentro y te deprimes, miras a los lados y te preocupas, pero miras a Dios y te consuelan. Este se llama el libro del consuelo, el libro del profeta Isaías. El hombre escribe en medio de ese gran peligro, dice: ciertamente en vano e inútilmente dará ayuda a Egipto, tanto que yo le di voces diciendo que su fortaleza era estarse quietos. La fortaleza, estar quietos, lo dice Isaías 37, y en el 30:15 dice que en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra salvación. Es decir, quietud y confianza, pero adorando a Dios, estudiando la palabra, como
lo podríamos estar haciendo nosotros ahora, que era lo que hacían los grandes hombres de Dios en los tiempos de angustia, consultaban a Dios. En esos grandes peligros escribe el profeta de esta manera. Sí, en la reconstrucción nacional les infunde esperanza y paz, diciendo: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de aliento y palabra de esperanza. Hoy en la cuarentena, en estas dificultades mundiales y las que va teniendo cada ser humano, cada familia, ignoramos lo que sufre mucha humanidad, pero hay gran sufrimiento. En este tiempo nosotros sí que necesitaríamos las palabras de Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios, consolaos, consolaos, habla al corazón de mi pueblo. Necesitamos esa palabra de consolación hoy en medio de esta cuarentena. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a reconstruir la economía? ¿Cómo vamos a reconstruir nuestra ciudad y nuestra nación? El Señor lo promete, bendecirnos. Recuerda que el mensaje reiterado era que el pueblo, la humanidad le dio la espalda a Dios. Dios envió profetas, muchos fueron hostiles, se opusieron, fueron rebeldes, y un remanente fue un remanente fiel, se arrepintió y pidió perdón a Dios. Después hubo castigo, juicio. Los infieles, rebeldes y hostiles recibieron castigo, pero el remanente fiel siempre recibió la bendición de Dios. Por eso el Señor empieza esta parte con consolaos, consolaos. El libro termina anunciando el cautiverio del pueblo de Judá, porque el imperio global era Asiria. Asiria entró en decadencia, fue conquistado por los medos y los persas, por el rey Ciro, y Dios anunció allí ese cautiverio. Ya después sabemos que ese cautiverio fue de 70 años y Dios les anuncia la libertad. Entonces a Isaías se le ha comparado como el profeta, como se le compara como una Biblia, se le dice que es una Biblia en miniatura. Es un libro que tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros, los primeros 39 libros del Antiguo Testamento corresponden a eso, al Antiguo Pacto. Los primeros 39 capítulos de Isaías corresponden al hombre bajo condenación, como está en el Antiguo Testamento, y los 27 libros, como los 27 capítulos del libro de Isaías, nos hablan de la gracia de Dios. En este segundo libro nosotros podemos mirar de los capítulos 40 al 48 la grandeza de Dios. Del 49 al 57 podemos ver la gracia de Dios, y del 58 al 66 podemos ver la gloria de Dios. Entonces está descrita allí la grandeza de Dios, la gracia de Dios y la gloria de Dios. La grandeza de Dios, el Padre, en contraste con los ídolos inútiles. La gracia del Hijo, el siervo sufriente, y la gloria de Dios en el reino futuro, en la obra del Espíritu Santo, de manera que tiene una división que podríamos considerarla, o está considerada bíblicamente, eso lo interpretamos como una división trinitaria: la grandeza de Dios el Padre, la gracia del Hijo y la gloria del Dios en el reino eterno, como lo dice en 2 Corintios 13:14. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. El corazón de Isaías está en la segunda división, y el corazón de esa división está en Isaías 52:13 a Isaías 53:12, donde nos presenta al siervo sufriente. He aquí mi siervo será prosperado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron muchos, tanto que perdió toda apariencia humana, dicen algunas versiones de las Sagradas Escrituras.
y en el Isaías 53 es lo que se llama la perla de las profecías. Tenemos allí la división de este maravilloso libro, la presentación de este maravilloso libro, para que sigamos estudiando lo que es la grandeza de nuestro Dios. El pueblo en la antigüedad necesitó consolación cuando vivían en tan gran inestabilidad económica, política y una decadencia moral aterradora. Asimismo, hoy estamos en esa decadencia moral, estamos en una inestabilidad económica, en una corrupción política insuperable, y hay un remanente fiel que se pregunta, de los incrédulos muchos dicen, ¿cómo me meto ahí a la rosca de la maldad? ¿Cómo resulto ser elegido para participar del botín burocrático y del tesoro público? Pero hay un remanente fiel que le hemos dado la espalda al pecado y que necesitamos esas palabras de nuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Habla al corazón de mi pueblo. De aquí en adelante el Señor te está diciendo, confortaos y alegraos con estas palabras unos a otros, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:18. Consolaos, alentaos, confortaos. Confortaos quiere decir, reconfortados quiere decir con fortaleza. Confortaos, con fortaleza, con fuerza. No quiere decir consuélate y agacha la cabeza y quédate quieto, que no. En quietud y confianza, en descanso y reposo, vendrá tu salvación. Tu tesoro es estar quietos. ¿Pero cómo? Adorando a nuestro Dios. De manera, mi amado, que adora a Dios. Prepárate para que estemos en estos tiempos subsiguientes adorando a nuestro Rey, estudiando lo que resta del libro del profeta Isaías, lo que se llama el Nuevo Testamento de Isaías, el libro de la consolación, el libro de la gracia. Ven a la gracia del Señor, y a los corderos y a las ovejas Él llevará con ternura en sus brazos. Ven a sus brazos, inclina tu rostro y dile conmigo estas palabras. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Señor, tú tienes palabras de vida eterna y tienes palabras de consolación, de aliento y de esperanza. Te entrego mi vida. Tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Espíritu Santo, sáname, sálvame y bendíceme. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.